Entonces, ¿qué pasa si nosotros movemos más aguas arriba? Vamos a ver. ¿O qué pasa si nosotros movemos hacia aguas abajo? El resalto hidráulico se mueve también hacia aguas arriba o hacia aguas abajo. Veamos. La ubicación, vemos que nosotros podemos llegar a mantener el resalto hidráulico y podemos hacer una estructura un poco más chica, tratando de que, obviamente, acá, ¿qué es lo que están viendo? Que nosotros estamos generando un H2 que es mayor al tirante que tenemos abajo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que uno tendría que buscar en el diseño? Hacer unas, digamos, una pileta que tenga esta nivel que la salida de la restitución coincida con este, ¿sí? Y a su vez, esta libra que es proyectada acá. Entonces, es un poco también lo vieron en hidráulica canal, cuando calculaban el resalto hidráulico y coincidía o no con el tirante de agua abajo. Esto es, digamos, nada más y menos que el efecto que hace el cuerpo disipador y tratar de mantener el resalto siempre cercano a la estructura y acortando lo que son las dimensiones de la obra. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Ahora vamos a ver también. Esto es como también lo vieron en hidráulica canal, cuando calculaban el... Fíjense, ¿no? Acá el tirante, ¿no?, se acomoda a las condiciones geométricas del canal, a la pendiente del canal y tiene un tirante, ¿no es cierto? Tiene un tirante de agua prácticamente uniforme a lo largo del canal. Pero cuando vamos a introducir este objeto, entonces inmediatamente cambia el tirante de agua, ¿no? Y fíjense, o sea, está viajando el resalto hidráulico hacia aguas arriba, hacia justamente el punto de la base de esta estructura, ¿no? Entonces, cuando se diseña un cuenco disipador, ¿no?, como en la angostura, ¿no?, lo que se quiere es buscar un resalto hidráulico sumergido, de tal forma que se mantenga el resalto hidráulico y se mantenga el cuenco de agua, el colchón de agua en esa longitud, ¿no? Entonces, cuando se diseñan las estructuras hidráulicas, ¿no?, se calcula la longitud del resalto hidráulico. Fíjense, entonces ha avanzado ya el resalto hidráulico hacia el pie del vertedero. Resalto hidráulico, como ven, depende del tamaño del lado y la ubicación, vemos que nosotros podemos llegar a contener el resalto hidráulico y podemos hacer una estructura un poco más chica, tratando de que, obviamente, acá, ¿qué es lo que están viendo? Que nosotros estamos generando un H2 que es mayor al tirante que tenemos abajo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que uno tendría que buscar en el diseño? Hacer unas, digamos, una pileta que tenga esta nivel que la salida de la restitución coincida con este, ¿sí? Y a su vez, esta libra que es proyectada acá. Entonces, es un poco también lo vieron en hidráulica canal, cuando calculaban el resalto. Entonces, fíjense, acá ya se ha formado el colchón de agua, ¿no?, y estas velocidades, ¿no?, que podrían ser peligrosas para la estructura, entonces se disipan, ¿no? Se disipan, disminuyen. Ese es un resalto hidráulico y eso es lo lindo de la hidráulica, que cuando diseñamos tenemos que tomar en cuenta adicionalmente un elemento que es el agua, que es dinámico, que se mueve, que tiene velocidad, que tiene vida propia, ¿no? Entonces,
Y así se van diseñando las obras hidráulicas, los resaltos hidráulicos también se ven en los canales, etcétera, ¿no? Bien. Y vamos a ver otro video más. Es un flujo rápidamente variado. Aquí estamos viendo cómo sale el agua, ¿no? Y se tiene un flujo gradualmente variado, ¿no? Aquí se tiene va cayendo. Entonces tenemos un régimen ¿no? Entonces vamos a ver cómo se van generando también los diferentes regímenes de flujo, ¿no? Entonces aquí se tiene un perfil M2 que hay que calcular. Entonces vamos a ver en flujo gradualmente variado, donde se tiene un flujo, un régimen subcrítico, ¿no? Entonces, y acá tenemos un régimen supercrítico, ya aumentan las velocidades sustancialmente y va disminuyendo el tirante de agua gradualmente, ¿no? Entonces tiene un perfil S2 y una altura crítica, ¿no? Un flujo crítico, entonces acá vamos a tener una inflexión en términos de energía, ¿no? La corresponde a una energía mínima, o sea, a esta altura, a este tirante de agua se conoce como la altura crítica. Entonces, aguas arriba, fíjense, el tirante ha de ser mayor al tirante crítico. Entonces, un régimen subcrítico. Y acá los tirantes van a ir disminuyendo, van a ser menores que el tirante crítico, por lo tanto, van a ser flujos, va a ser un flujo supercrítico. ¿Está claro? ¿Cómo estamos? Sí, señor, sin problema. Ok. Bien, veamos entonces completo el video.
Ok, bonita la música, pero el video malo, ¿no? Bien, entonces, ese es el resalto hidráulico, ¿no? Una transición de un flujo supercrítico con altas velocidades a un flujo subcrítico con velocidades bajas, donde el número de Froude entonces es menor a 1. Eso tienen que acordarse de memoria. ¿Qué es el número de Froude? El número de Froude es la relación de las fuerzas inerciales, o sea, la velocidad, entre las fuerzas gravitacionales, entre la gravedad y el tirante hidráulico, ¿no? Entonces, cuando hay un equilibrio de estas fuerzas, el flujo se dice que es un flujo crítico. Por lo tanto, el número de Froude, el número dimensional de Froude es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿quién era Froude? A ver, hemos hablado de Froude en hidráulica 1. A ver, ¿quién está? Carlos Bustamante. Carlos, Carolina Belén. Daniel Omar Maldonado. Evelyn Morelia. Buenas noches, ingeniero, que estoy presente. Muy bien. Fabio Abel Salazar. Inge, buenas noches, presente. Bien, entonces, ¿qué es el número de Froude? Aló, aló. Lo escuchamos, ingeniero. A ver, ¿qué es el número de Froude? Un número adimensional. ¿Qué nos define? ¿Para qué sirve? Que, bueno, relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas de la gravedad en un fluido. Ya, ¿y para qué nos sirve? Para saber Ya, correcto, sí, es para determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico, ¿no? Algo, Heidi, quería usted mencionar. Sí, era lo mismo con mis compañeros. Si el número de Froude es menor a 1, es flujo crítico. Si es igual a 1, es flujo crítico. Y si es mayor a 1, es supercrítico. También hay una tabla en la que, si conocemos la profundidad y la velocidad, podemos conocer el número de Reynolds y Froude. Ya, muy bien. Entonces,
con el número de Froude podemos determinar si el flujo en un río o en un canal es subcrítico o supercrítico, ¿no? Ok, entonces, ¿y cómo determinamos? ¿Cómo usted determinaría si el flujo es subcrítico o supercrítico en el río Rocha? Supongo que se debería a su caudal o a la velocidad. Mediante la velocidad, la gravedad y la longitud, ingeniero, podemos tomar una sección. Correcto, o sea, midiendo la velocidad, ¿no? Encontramos la velocidad media de esa sección, ¿no? Y el tirante hidráulico, ¿no? Entonces, que en ese caso, una sección irregular tiene que ser el área entre su perímetro mojado, ¿no? Entonces, conociendo la velocidad del flujo, ¿no? Podemos determinar. Ustedes han ido al río Rocha con el auxiliar Luis y han determinado la velocidad media de la sección para determinar el caudal, ¿no es cierto? Entonces, ya con esa velocidad podemos determinar y ustedes van a determinar o ya han determinado, ¿no? Si el flujo era subcrítico en ese momento o un flujo supercrítico, ¿no? Ok. ¿Está claro para todos? Sí, ingeniero. Ok, Sí, a ver. Gilmar González. Vamos a verificar si todos han Presente, escuchado. ingeniero. ¿Qué es el número de Froude? Ve, les apostaba. Describe el Podía- comportamiento del cambio subcrítico y crítico, ingeniero. Efraín Mamani Colque. ingeniero, presente. ¿Qué es el número de Froude? ¿Cuál es la relación de las fuerzas inercias y las fuerzas de gravedad? ¿Para qué nos sirve? Es para determinar si el flujo es crítico o supercrítico. Ok, está bien. Disculpe, Inge, una duda. Adelante. Creo que, creo que dijo el anterior de que en el resalto hidráulico, en la mitad, el flujo es crítico, creo que dijo, ¿no ve? Sí, En la mitad. correcto. Está bien, gracias, Inge. Solo eso quería aclarar. ¿Y por qué? ¿Por qué en la mitad del resalto hidráulico? Porque justo sería ahí un flujo crítico. El número de Freud sería igual a 1. Ya, porque ahí justamente hay una transición, ¿no es cierto? De un flujo de supercrítico, perdón, donde las velocidades son fuertes y al retornar el agua, ¿no? Se choca con las velocidades y eso cambia, ¿no? O sea, se disipa la energía. Entonces, hay un punto de quiebre donde la energía, ¿no? La energía es mínima, ¿no? Entonces, estamos viendo qué es la energía específica. La energía específica, hemos dicho que es la suma de la altura de la velocidad, con amarillo, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. A ver. Entonces tenemos acá, vamos a
¿Ustedes creen en los espíritus? ¿En las almas? Dos veces G, ¿no? Entonces, esta va a ser la altura, que es la energía específica. La energía específica es la altura geométrica, ¿no? La energía, entonces, la energía total ha de ser la suma, ¿no? Del tirante y E1 en este caso, más la altura de la velocidad, ¿no es cierto? En la velocidad 1 sería, ¿no? Sobre 2 veces la gravedad. Entonces es la velocidad en esta sección, en la sección 1. Fíjense, esta altura de energía es mucho más grande en la sección 1 que en la sección 2. En la sección 2 ha de ser esta altura, ¿no? Entonces, la energía específica en la aguas abajo, en la sección 2, también es la suma del Y2 más la altura de la velocidad en esta sección. Entonces, estamos viendo que acá se ha perdido, ¿no? Energía. Se ha transformado, diremos, la energía, ¿no? Y esa es la ecuación de la conservación de la energía, que la energía entre la sección 1 y 2 es constante, es la misma energía, ¿no? Entonces podemos decir la energía en la sección 1 y en la sección 2 es igual, ¿no? La energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la energía cinética se ha perdido, ¿no? Se ha disipado, se ha convertido en una energía pequeñita. ¿Por qué? Porque las velocidades han disminuido, ¿no? Entonces, se ha perdido energía. Pero ha aumentado la energía potencial, o sea, ha aumentado el tirante de agua, Y2, ¿no? Acá al revés, o sea, la energía cinética es mayor, es grande, y acá tenemos el tirante Y1 más pequeño. Entonces se compensan, ¿no es cierto? Se compensan. Y eso es lo que podemos ver en esta gráfica. O sea, la curva, ¿no? Cuando graficamos una curva en función al tirante de agua para un determinado caudal, ¿no? Vamos a tener esta curva, ¿no? Entonces, que va a pasar por una línea recta que pasa a un ángulo de 45 grados, ¿no? De 45 grados. Entonces, aquí tenemos un ángulo. Entonces, para una misma energía, fíjense aquí, la energía cinética es más grande que la energía potencial. Y esta es Y1. Y1. Y esta es la energía cinética. La velocidad 1, ¿no? Al cuadrado sobre 2 veces G. Pero para esta sección, Y2,
Fíjense, aquí, esta es la energía cinética, ¿no? Y la energía potencial es mucho más grande. Y1, entonces, es más grande acá. Y acá es pequeñita, ¿no? Es pequeña. Creo que con esta explicación está mucho más claro, ¿no es cierto? Esta gráfica de la energía específica. A ver, Eileen Morelia. Sí, ingeniero. Morelia. Está presente. Sí. Ok. ¿Qué es el resalto hidráulico? Mm, es una onda estacionaria con la cual se puede romper o disminuir la velocidad del agua con la que está fluyendo. En sus palabras, no tan complicado. No sé qué será una onda estacionaria. Sería como que un método con el cual rompemos la velocidad o disminuimos la velocidad con la cual está circulando un caudal. Ya, ok, está bien, ¿no? Se entiende mejor. O sea, rompemos la velocidad, o sea, rompemos energía, ¿no es cierto? Es un flujo rápidamente variado, o sea, es un flujo, es una transición de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Entonces, la gráfica de la energía, ¿se entiende? Esta es la gráfica de la energía específica. No están leyendo sus libros. Tienen que leer. Bien, entonces, Fabio Abel Salazar. Presente, ingeniero. ¿Está claro? ¿Se entiende esta gráfica de la energía específica? Va a entrar en el examen esta pregunta. No está claro, ¿no? No, sí, se entiende. Ah, bueno, ok, perfecto. Muy bien. La salida de la restitución coincida con esto, ¿sí? Y a su vez, esta altura se proyectada acá. Entonces, la energía no se ve, pero existe. Es igual que el espíritu. No vemos, pero sí existe, ¿no? Entonces, la energía acá, ¿no? Cinética, antes del resalto hidráulico, es grande. Pero acá, la velocidad, la energía cinética, aguas abajo, disminuye, ¿no? Entonces, ese es el resalto hidráulico y se utiliza para poder disipar la energía del flujo. Disipar para poder evitar erosión al pie de las estructuras. Igualmente en los canales, cuando hay pendientes fuertes, ¿no? Entonces se construyen los... se genera un resalto hidráulico, ¿no? Cuando hay un cambio de pendiente, entonces, para evitar acá, van a ver muy típico en los canales, estas son los cuencos disipadores o también se llaman pozas disipadores de energía.
Entonces, con la pendiente, en hidráulica 2 hemos visto que el flujo es uniforme y luego cuando cambia empieza a tenerse un flujo gradualmente variado donde el tirante de agua disminuye, por lo tanto acá se genera velocidades fuertes, entonces acá hay que generar un resalto hidráulico. Entonces acá se genera un resalto hidráulico para evitar justamente socavación. Esto es muy típico, o sea, se erosionan. Ustedes van a ver en los canales, y han debido ver en muchos canales de hormigón, ya la base del hormigón, especialmente si no es bueno, entonces se erosiona, ¿no? Se erosiona. Y cuanto más va erosionándose, pone en riesgo a los canales, ¿no? Bien. Entonces vamos a continuar. Hemos dedicado bastante tiempo a la energía específica. Ahora vamos a ver. Estamos en el capítulo Energía, Momentum y Fenómenos Locales. Entonces hemos hablado de la energía específica, que es la energía específica, ¿no? Entonces, la energía específica en la sección 1 es la suma de la altura geométrica, la altura pisométrica y la altura de velocidad. Entonces, donde la altura pisométrica está dada por el tirante de agua y podemos decir que la energía se conserva entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, la energía en la sección 1 ha de ser igual a la energía en la sección 2, por lo tanto, se aplica la ecuación de Bernoulli, ¿no? La energía específica, podemos decir, en flujo a superficie libre, que es el tirante de agua más la altura de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el coeficiente de Coriolis que nos corrige la distribución de la velocidad, y eso ustedes van a determinar en la práctica de medición del flujo en el río Rocha, ¿no? Entonces, hemos dicho también, graficando la ecuación para un caudal determinado, se obtiene una curva de 2 ramas, la cual se puede apreciar en el siguiente análisis. Cuando el tirante tiende a 0, entonces el área mojada va a tender a 0. Por lo tanto, esta expresión de la altura de la velocidad en términos de caudal tiende a infinito, ¿no? Entonces la energía va a tender a infinito. Si el tirante, ¿no?, tiende a infinito, o sea, el área va a tender también a infinito, y si el denominador tiende a infinito, entonces ha de ser igual a 0. Y igual la energía tiende a infinito. Por eso tiene esas dos ramas, ¿no? Se genera una curva de esta forma que pasa a través de una línea que pasa a un ángulo de 45 grados, acercándose asintóticamente a esta línea y también asintóticamente a la energía, ¿no? Entonces, este punto de quiebre no corresponde a una energía mínima, y a esa energía mínima corresponde una altura a la cual se la ha denominado como la altura crítica. Entonces, en ese estado, el flujo se dice que es un flujo crítico, ¿no? Por debajo del crítico se encuentran los tirantes y unos menores al tirante crítico, por lo tanto un flujo supercrítico con un número de Froude mayor a 1. Cuando el tirante de agua es mayor al tirante crítico, entonces estamos hablando de que estamos por encima de esta línea que corresponde a un flujo subcrítico, ¿no? Eso para un nivel
para un caudal constante. Entonces, aunque aumentemos el caudal, va a ser la misma curva, va a mantenerse la misma curva, solamente que se va a desplazar, ¿no? Se desplaza. Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto la energía. El momentum también hemos visto en hidráulica 1. Entonces, el momentum del flujo en canales abiertos, en una sección de un canal en la cual pasa un determinado caudal con una determinada velocidad, la cantidad de movimiento en la unidad de tiempo se expresa como esta fórmula, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento es igual al coeficiente de Boussinesq que nos corrige el momentum. Hemos visto también cómo se puede determinar este coeficiente. La velocidad media del flujo de una determinada sección, la densidad del agua y el caudal, ¿no? Entonces, eso podemos ver en un volumen de control para definir la ecuación de la cantidad de movimiento. Entonces agarramos el resalto hidráulico y analizamos. Aguas arriba, vamos a tener una velocidad y una fuerza hidrostática, ¿no? En este volumen de control para un determinado caudal. Aguas abajo, lo propio, vamos a tener una velocidad y una fuerza hidrostática en sentido contrario. Entonces, tenemos que igualar a las fuerzas de fricción, ¿no? Entonces, la variación de cantidad de movimiento entre la sección aguas arriba y la sección aguas abajo ha de ser igual, entonces, a la densidad por el caudal y por la variación de la velocidad entre la sección 1 y la sección 2, ¿no? Entonces, la sumatoria de las fuerzas externas, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿no? a ese cambio de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, tenemos entonces la cantidad de movimiento igual a la fuerza de la presión hidrostática antes del resalto hidráulico, menos, con sentido contrario, porque la flechita está en sentido contrario, menos esta fuerza. Entonces, más W es el peso del agua, ¿no? Es el peso del fluido en el sentido del movimiento, la componente horizontal del peso, ¿no? Por eso se multiplica por el seno del ángulo alfa, menos las fuerzas de fricción. Entonces, aquí tenemos la fuerza de fricción, también con signo negativo. Bueno, yo nomás hablo, entonces les toca hablar a ustedes. A ver, Ariel Cala. Sí, buenas noches, Inge. Bien, entonces, a ver, ¿qué opina usted?
al respecto de lo mencionado. ¿Dónde ha visto un resalto hidráulico? ¿Se imaginaba que eso servía para disipar la energía? No vi ese salto hidráulico, pero según ver películas, creo que más actúa, digamos, en las cascadas, digamos. Está cayendo el agua a una velocidad súper crítica y, digamos, hay una roca y cambia la velocidad, pues ahí sería un salto hidráulico. Bueno, esa es una turbulencia más que todo, ¿no? No es una transición. Una cascada, claro, es una caída vertical, ¿no? Del flujo, y obviamente es como un vertedero, ¿no? Entonces, cuando llega a la base, entonces cae con mucha energía y normalmente se genera una especie de lagunita, ¿no? Y ahí ya se tiene, obviamente, disipada la velocidad del flujo. Isabel Vargas Oporto. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Usted ha visto en los canales o en los ríos resalto hidráulico? Sí, en realidad, bueno, justo después de las tomas de aguas o los canales, suelen también estar, los canales tienen eh, compuertas, ¿no? Si lo puedo decir Sí. así, porque, claro, necesitas distribuir el agua a distintos lugares. Entonces, tal vez no tan céntricos, pero por Tiquipaya, por esa zona sí veía estos casos. Claro, en canales no tan grandes, pero sí tienen varias veces compuertas y cuando se las abre, normalmente no se las abre completamente, así que ahí podría encontrar algún ejemplo de resalto. Pero se les abre Muy solo un bien. poquito, entonces ahí sí hay resalto hidráulico. Correcto, sí. Justamente el resalto hidráulico también se utiliza para poder captar lateralmente el agua, ¿no? Este es un corte, una vista longitudinal del canal. Entonces acá tenemos el agua fluyendo, ¿no? Con el agua siempre se va en función a las características de la pendiente, ¿no? De la geometría, se va a instalar un tirante de agua normal. Entonces, como dice su compañera, o sea, se tiene con puertas, ¿no? Que no están totalmente, digamos, cerradas, ¿no? Hay una compuerta. Entonces aquí obviamente continúa. Y también después del resalto hidráulico, perdón, después de una compuerta se puede generar también un resalto hidráulico, ¿no? Entonces a medida que vamos cerrando esta compuerta, va a aumentar. Y si lateralmente tenemos otro canal, ¿no? Pero está a este nivel y queremos que el agua entre, ese sería el nivel del agua, ¿no? Pero si nosotros cerramos, entonces este nivel del agua va a empezar a subir, ¿no es cierto? Va a empezar a subir. Y obviamente que va a ingresar, ¿no? Va a ingresar al canal transversal. Este es un canal, digamos, secundario. Este es un canal longitudinal, es un corte longitudinal.
Estamos viendo la sección transversal de un canal secundario desde donde se va a captar un determinado caudal, ¿no? Entonces aquí se genera un resalto hidráulico, ¿no? Resalto hidráulico. Muchas veces también en las plantas de tratamiento generan este resalto hidráulico después para poder inyectar, digamos, algunos químicos para el tratamiento de las aguas. Entonces, se utiliza como un mecanismo hidráulico de turbulencia para mezclar las sustancias químicas, ¿no? Entonces, también para levantar el nivel del agua y poder captar un determinado caudal hacia un otro canal secundario, ¿no? Entonces, como su compañera explicaba. Muy bien, muchas gracias. A ver quién más nos puede hablar sobre el dónde ha visto un resalto hidráulico. Kevin Javier Rojas. Presente, ingeniero. En los canales, como dijo la compañera, canales de riego. ¿Dónde? En los canales de riego. ¿Dónde ha visto? ¿En qué parte? ¿En Punata, en Tarata, en Tiquipaya? Yo vi eso cuando fui a las aguas termales de arriba de Lirioni. Lirioni. Ah, correcto. A ver, ¿quién ha ido a... ¿cómo se llama? Hay un de Quillacollo, subiendo hacia arriba, Pairumani, creo que sí, Pairumani, ¿no? Era una zona bien bonita y iban a hacer parrilladas y hay unos canales. ¿Alguien ha ido a Pairumani? Ya, entonces, cuéntenos. Hay riachuelitos así que de donde está cayendo, bajando el agua y obviamente a veces hay obstáculos como piedras así y ahí sí pues habría un cambio, un resalto hidráulico se podría ver, supongo. Hay una Y en parte los donde canales, presenta canales. Hay una parte donde presenta canales, ingeniero, y pequeñas ya, compuertas, como las del Laboratorio de Hidráulica 2, pero obviamente en mayor escala. ok, correcto, ¿no? En Pairumani, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Y los canales, como está en la montaña, entonces tienen pendiente fuerte. Y las velocidades son también fuertes, ¿verdad? Bien, ok, entonces, ¿qué hora? 21:35. Terminaremos. Vamos a terminar de hablar entonces de, el momento, ¿no? Porque a partir de esta ecuación del momentum es que se determina la ecuación para determinar el resalto hidráulico, ¿ya? Entonces hemos dicho que la variación de la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Que se generan, la fuerza hidrostática en la sección 1 menos la fuerza de la presión hidrostática en la sección 2 más el peso del agua, su componente horizontal y menos las fuerzas de fricción. Entonces, si reemplazamos la densidad como el peso específico, entonces vamos a tener esta ecuación, ¿no?
A esta ecuación, pues, se la conoce como la ecuación de la cantidad de movimiento o momento. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, esto es también la aplicación del principio del momentum, las fuerzas. Estamos viendo que en el flujo vamos a tener una velocidad y tenemos también una presión hidrostática, ¿no? Una presión hidrostática en la sección 1 y en la sección 2 lo propio. Tenemos esta presión hidrostática en sentido contrario, porque estamos analizando este volumen de control, ¿no? Y el peso que estamos tomando es el peso en sentido de la dirección del flujo, por eso estamos multiplicando por el seno del ángulo θ de inclinación, ¿no? Y las fuerzas de fricción, las fuerzas de fricción. Entonces, el caudal a través del tramo puede tomarse como el producto de la velocidad promedio y el área promedio, ¿no? Entonces tenemos la velocidad promedio, velocidad en la sección 1, la velocidad en la sección 2 y el área base por la altura promedio. Entonces, el peso específico, digo, el peso, ¿no? El peso específico, se deben acordar de las propiedades de los fluidos. El peso es igual al peso específico por la altura, ¿no? Y de ahí tenemos esta ecuación que se conoce también como la ecuación del momento, ¿no? La ecuación del momento. Muy parecida a la ecuación de Bernoulli. Entonces, en efecto, esta ecuación es la misma que la ecuación de la energía. La distinción inherente entre los dos principios reside en el hecho de que la energía es una cantidad escalar, en tanto que el momentum es una cantidad vectorial. ¿Ok? Bien, entonces aquí vamos a quedar y luego vamos a hablar de los fenómenos locales que ya hemos hablado, dónde se generan los resaltos hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, en los canales vamos a tener por la topografía, ¿no? Ha de cambiar la pendiente, entonces se generan velocidades fuertes y hay que disipar esa energía, ¿no? Entonces, en las caídas también, ¿no? En las torrenteras hacen como gradas para disipar la energía del flujo, ¿no? Todo se trata de disipar las velocidades. Muy bien, muchachos, entonces vamos a quedar acá y si tienen preguntas, pues adelante. A ver, veamos cuántos han presentado. 84 han presentado sus ejercicios, muy bien. Acá 81 del capítulo 3 y del capítulo 4, 72. Ok, estamos entonces bien. Bueno, muy buenas noches. Si no hay preguntas, entonces hasta la próxima clase. Ingeniero, una preguntita rapidita. A ver, adelante. Mi pregunta es que el proyecto y los videos sería para la próxima clase, ¿verdad? Del proyecto de cómo se ha ido al río Rocha para hacer aforos. Todavía no para la próxima clase, ¿no? Tenemos que avanzar un poco más, ¿no? Pero vayan trabajando porque vamos a ver flujo crítico y también el flujo uniforme. Entonces vamos a ver la ecuación de Manning y ustedes van a aplicar la ecuación de Manning para determinar ciertos parámetros hidráulicos en el río. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería el tirante máximo? ¿No? ¿Cuál sería entonces
para un tirante máximo, ¿cuál sería el caudal máximo en el río Rocha? ¿No? Está Ese bien, tipo de ingeniero. cosas. Entonces, sigan trabajando, vayan trabajando con el auxiliar. Bien, entonces, quedamos acá. Muy buenas noches. Buenas noches, hija, hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, chicos. Estudien, lean su texto. Está bien, Inge.